Buenas noches. Vamos a volver a este semillero de la lengua griega que también habíamos dejado por un tiempo y nos vamos a conectar a la lección número 15, que es la que habíamos dejado antes de salir a vacaciones. En esa lección nosotros habíamos comenzado como primer punto el tema que tiene que ver con la tercera declinación. Ya la estamos concluyendo, faltan ya muy pocas lecciones de la tercera declinación. Y como segundo punto, que es el que veremos hoy y el que vemos en pantalla, la beta prima, vamos a continuar un tema que hemos inaugurado. En este caso vamos a ver los adjetivos de segunda clase, cuyo tema termina en una consonante dental compuesta, como se ve ahí, una NU con una TAU. Como llevamos ya varios tiempos sin trabajar, entonces es bueno que nosotros nos demos cuenta de un poquito dónde nos encontramos en esto. Recuerda que cuando estamos estudiando el griego, no lo estudiamos agotando todas las temáticas en una serie de lecciones, sino que vamos intercalando diferentes temáticas. Entonces, la del adjetivo todavía es una temática que estamos trabajando, que vamos todavía construyendo, pero que llevamos también a buena marcha. ¿Y por qué? Porque recuerda que los adjetivos también se construyen como los sustantivos. En este caso, los adjetivos de segunda clase, masculinos y neutros, se construyen como si fueran sustantivos de la tercera declinación. Entonces, lo que estamos haciendo en este ejercicio es un tema nuevo, pero recordando las cosas que vimos cuando las presentamos en la exposición respectiva de la tercera declinación, para que nos acordemos de un par de cosas. Digamos que en la 12ª lección nosotros iniciamos esta lección que tiene que ver con la categoría gramatical de los adjetivos. Y allí nosotros decíamos que los adjetivos se van a comprender desde la gramática griega a partir de dos tipos o dos clases. Hablamos de la primera clase, entonces proponíamos como ejemplo allá agapetos, agapete, agapeton, en donde el verbo, perdón, en donde el adjetivo está dividido con tres terminaciones, una por el masculino agapetos, otra por el femenino agapete y otra por el neutro agapeton. Decíamos entonces que los adjetivos de primera clase se construyen utilizando la primera declinación para los que son femeninos y la segunda declinación para los masculinos y neutros, agapetos y agapetón. Otro ejemplo que habíamos visto siempre en la misma línea, hagios, hagia, hagion, con la misma construcción, solamente la diferencia está en el femenino. En el femenino todo dependerá si el alfa es pura o no lo es para implementar la terminación con eta o para implementar la terminación con alfa. Esto es pues lo que estuvimos trabajando en ese entonces. Ahora para recordarte que no solo existen adjetivos con esta clase de construcción, o sea, adjetivos que tienen tres terminaciones, una para cada género. También existen en esa clasificación de los adjetivos de primera clase, adjetivos que solo tienen dos terminaciones o dos salidas, como se suele decir. La primera, que tiene una forma masculina, se aplica para el masculino y para el femenino. En este caso, jamartolos. O sea que esto puede significar tanto pecador como pecadora. Y la segunda, jamartolón, significa pecaminoso o pecador en el sentido neutro. Entonces, aquí no tenemos tres formas, sino dos formas que incluyen los diversos géneros. También estas formas se construyen como con la segunda declinación masculina y neutra. Bueno, diciendo esto, también decíamos que existía una segunda clase de adjetivos, que es la que estamos trabajando. En esta clase, por ejemplo, habíamos afrontado un ejemplo, el de praeus, praeia y praeu, adjetivo que significa humilde o apacible. Como vemos, también hay tres terminaciones o salidas, una para el masculino, otra para el femenino y otra para el neutro. Pero en este caso concreto, es el femenino que lo seguimos sacando de la primera declinación, pero el masculino y el neutro utilizamos lo que hemos aprendido de la tercera declinación. De hecho, ya nosotros abordamos todo lo que tenía que ver con adjetivos de la primera clase y hemos empezado a ver así también paso a paso los adjetivos de la segunda clase, porque obviamente abarcan un tema muy amplio. Aquí tenemos adjetivos a tres salidas o a tres terminaciones, pero también podemos tener adjetivos a dos terminaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos uno
LE-MON para el masculino y femenino y LE-MON para el neutro. Esto por la idea de compasivo o misericordioso. Bien, ¿qué más decíamos entonces? Que en la 13ª lección nosotros comenzamos a exponer todos los que serían los adjetivos de la segunda clase. Estamos en la 15ª. O sea que ya hemos afrontado dos temas de desarrollo de esos adjetivos. Lo afrontamos, por ejemplo, con adjetivos que terminaban. Recuerda que como son de la tercera declinación, nuestro tema es muy importante a la hora de declinar, así como los sustantivos. Y nos tenemos que fijar mucho en cómo termina el tema, porque dependiendo de cómo termine el tema, hay un comportamiento de cada declinación. Entonces, habíamos visto los adjetivos, por ejemplo, guturales y los adjetivos labiales. Habíamos dicho cómo se comportaba, o sea, porque terminaba su tema en una consonante gutural o en una consonante labial. Después vimos los dentales. Y ahora vamos a ver en el día de hoy los dentales compuestos, es decir, los que terminan en un ánimo contado. En los adjetivos que pertenecen a la segunda clase, también encontramos que hay adjetivos que solo tienen una terminación. Y dicha terminación puede aplicarse o para los tres géneros, o sea, una sola forma que la puedo utilizar con el masculino, el femenino o el neutro, o a veces ese adjetivo solo se puede usar con una palabra al masculino o al femenino, o a veces simplemente en un género en particular. Pero eso no se puede en este momento clasificar, eso lo vamos a ir demostrando mientras vamos presentando los adjetivos. Entonces recordemos que para construir esta clase de adjetivos, nosotros necesitamos la tercera declinación más que la segunda declinación que usábamos en los adjetivos de primera clase. Entonces, miren, a tres terminaciones, ¿qué podemos decir en estos adjetivos de segunda clase? Entonces, como lo hemos dicho, un adjetivo que tiene tres formas, una para el masculino, para el femenino y para el neutro, que la del femenino va a seguir la primera declinación y el resto de géneros masculino y neutro van a seguir la tercera, cuando tenemos un adjetivo a tres terminaciones. Cuando lo tenemos en cambio a dos terminaciones, normalmente nosotros vamos a tener un modelo como este, como decíamos ahorita, un modelo que vale tanto para el masculino, para el femenino, y otro modelo solito que vale para el neutro. Y a una terminación, ¿cómo funciona? Pues simplemente siguiendo la tercera declinación, como por ejemplo en este adjetivo acá, harpax, que como vemos termina en consonante gutural. Y aquí esto es una doble consonante, pero es una doble consonante gutural, que quiere decir que muy seguramente en la declinación aparecerá cuál de las consonantes guturales es. Aquí que tenemos es sigmático al nominativo, hemos agregado una sigma, entonces se junta esa gutural con la sigma y se vuelve en una xi, harpax, rapaz. Entonces es una sola terminación, es una sola forma que sirve para los tres géneros, pero a veces solamente sirve para dos géneros o a veces sirve para uno, porque eso dependerá del adjetivo. Dicho esto, yo te recuerdo que el tema lo vamos a abstraer, como en el caso de los sustantivos, del caso genitivo, porque ese es el punto más interesante de esto para poder hacer, obviamente, la declinación respectiva. Y recordemos un poquito cuáles son las formas de los temas de acuerdo a los adjetivos. Cuando lo hacemos con los sustantivos vamos a ver una cantidad de formas, pero con los adjetivos esa cantidad de formas se reduce un poco, porque hay menos adjetivos que sustantivos. Entonces, ¿cómo declinamos según la tercera declinación? Si el tema del adjetivo termina en consonante muda, es decir, o en consonante sonora, y es decir, aquí vamos a ver las diferentes especificaciones. Esto es para recordar, recuerda que las mudas pueden ser labiales, es decir, el tema termina en una beta, en una pi o en una pi. Normalmente vamos a tener adjetivos con una sola forma o una sola terminación para los diferentes géneros. Si en cambio el tema termina en gutural, es decir, kappa, gamma o ji, también vamos a obtener un adjetivo que tiene una única forma para los diferentes géneros. Si es dental, decíamos la vez pasada que lo habíamos visto, yo puedo tener una dental simple, es decir, el tema termina en delta, en ta o en zeta. Puedo tener adjetivos que sirven una única forma para los tres géneros o dos terminaciones que me sirven, una para el masculino y el femenino y la otra para el neutro.
Ahora, hoy nos vamos a enfrentar es a esta, a los que están compuestos en el tema por una new y una tau, por eso lo llamamos dental compuesta. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos adjetivos que tienen las tres formas, es decir, una para el masculino, para el femenino y para el neutro, y algunos adjetivos, muy pocos, que tienen una única forma. No son muchos los adjetivos que se van a agrupar ahí, pero uno de ellos y sus compuestos es muy utilizado y por eso hay que afrontar solo eso el día de hoy. Bueno, en consonante sonora, pues ya los iremos viendo más adelante. Pueden terminar el tema en nasal, el tema en líquida, el tema en sibilante. Ya lo veremos cuando los tengamos que afrontar. O sea, en las siguientes lecciones afrontaremos otros temas. Y en cuanto a vocales, los adjetivos solo pueden terminar en una vocal débil, iota o ypsilon. Bueno, no amplío sobre eso porque hoy cerramos la exposición de los adjetivos de segunda clase que terminan en consonante dental compuesta, es decir, hoy terminamos todo este tema de los temas en consonante muda. Bueno, dicho esto, pues yo pienso que ya podemos empezar a caminar más. Entonces, como lo decíamos en la lección 10, cuando hablamos de un tema finalizado en consonante dental compuesta, no estamos pensando en una dental con cualquier otra consonante, sino única y exclusivamente con la consonante NU. También, esto lo decíamos para los sustantivos. Allá habíamos visto, por ejemplo, el sustantivo gigas, gigantos, gigant, ant, ahí está la new y la tau, gigant, os, gigantos. Si separo la omicron y la sigma finales del genitivo, antes de esa terminación hay una tau que la precede una new, gigant. Ahí está. Eso lo habíamos visto para los sustantivos. Es lo mismo para los adjetivos. Los cambios en el tema, como en los sustantivos, donde los vamos a verificar la mayor parte del tiempo en el nominativo singular, en el vocativo singular y a veces, o la mayor parte del tiempo, en el dativo plural. De resto, todo es normal. Todo se hace como siempre se ha hecho. Comencemos entonces diciendo algo más. Cuando veíamos los sustantivos, decíamos que esos sustantivos que terminaban en consonante dental compuesta new con tau podían además estar acompañados por dos vocales, terminar en ant como gigas, gigantos, o terminar en ont. Y esos que terminan en ont, mire, tenemos unos con alfa y otros con omicron. Y los comportamientos de acá y de acá eran diferentes en cuanto a la declinación. Entonces había que separarlo así. Aunque los adjetivos son muy pocos en comparación de los sustantivos, aquí tenemos que aumentar la exposición porque los adjetivos no solo van a terminar en ant o en ont, sino que también pueden terminar en ent. Entonces se amplía la exposición. Y el comportamiento se parece mucho, por ejemplo, los que terminan, adjetivos que terminan en ant, se parecen mucho, no en todo, a el sustantivo gigas, gigantos, ¿no? Los que terminan en ont, como tú puedes ver ahí, y habíamos hablado de arjon, el gobernante, arjontos, ¿no? Pero aquí, entonces mira que se amplía la cosa porque yo tengo que pensar también en una serie de adjetivos que no van a ser como gigant o como argont, sino como algo que termina en ent. En el día de hoy nada más vamos a afrontar estos y la próxima vez vamos a afrontar estos dos. Vas a ver que realmente son muy pocos los adjetivos y que la construcción no es compleja. Bien, vamos a mirar el comportamiento entonces específico de los que tienen en su tema esto, and. Y observémoslo acá. Comencemos con esto, and. Vamos a decir que los adjetivos que vamos a ubicar en este grupo realmente no son los adjetivos. Eso suena como a mucho. Realmente es un único adjetivo, pero que se emplea por todos lados y ese adjetivo tiene compuestos. Su declinación funciona como la de los sustantivos, es decir, como gigas, gigantos. Funciona tal cual, solo que en algún momento algo va a ser diferente. Miremos cómo se construye el nominativo. El nominativo es sigmático.
Entonces, ya lo que tenemos que suponer es que si el tema termina en una new con tau y yo agrego sigma, pues la tau va a caer y la sigma también va a tumbar la new. ¿Qué va a quedar? Va a quedar nada más alfa, porque todo esto al agregar sigma desaparece. ¿Y alfa qué le pasa? Se alarga. Y se alarga para compensar las caídas de esas dos consonantes. Esto es el nominativo masculino. Cuando hablamos del nominativo neutro, nosotros vamos a tener un nominativo neutro en tema puro. ¿Qué significa tema puro? Que va a terminar en ant, pero recuerda que nosotros tenemos nada más 5 consonantes en las que una palabra por ortografía, por regla griega, puede terminar y la tau no está ahí. Entonces la tau se va a caer y el tema puro va a terminar en an. Esto es en el nominativo neutro. O sea, el nominativo masculino es sigmático. El nominativo neutro singular es tema puro, pero la tau también va a caer. ¿Qué hace eso? Que alfa posiblemente se alargue compensando la caída de esta última consonante y bueno, ya miraremos ahí cuando hagamos la declinación. Otra cosa que hay que entender de eso, que la formación del femenino es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agregar esta sílaba, la sílaba sa, al tema. Entonces imagínate, yo tengo al final ant, sa, la cosa larga. Pero ¿qué agregué yo? Agregué sigma con alfa, agregué sigma. ¿Qué hace la sigma? Tumba la tau. ¿Qué hace la sigma? Tumba la nu. De manera que a mí me queda esto, asa. Pero la caída de las dos consonantes hace que la alfa o que alfa se alargue por compensación. Entonces aquí le he colocado el macrón. Me va a quedar una asa. ¿Ves cómo funciona? Aquí no estoy hablando del nominativo, sino de toda la formación del femenino. O sea, todo el femenino va a funcionar así. Con el ejemplo vamos a entenderlo más claramente. Vamos a decir que entonces el vocativo singular va a repetir en esta declinación las mismas formas del nominativo. Y está la diferencia con gigas, gigantos. ¿Por qué? Porque esas palabras como gigas, gigantos funcionan dependiendo de donde en el nominativo tiene el acento. Si el acento está al final, agudo, oxítono, eso quiere decir que vamos a repetir, decíamos para el sustantivo, que repetíamos tal cual el nominativo era el vocativo singular. Y decíamos que si es barítono, es decir, que no tiene acento al final, sino en la segunda o en la penúltima o en la antepenúltima sílaba, el tema, en el vocativo, la forma del vocativo era en tema puro. Entonces mira que allá ¿cómo es el vocativo? Dependía de cómo se acentuaba el nominativo singular. Aquí que estamos diciendo, para todos estos adjetivos, el vocativo singular va a repetir la misma forma del nominativo. Entonces, como sea el nominativo, va a quedar el vocativo. Y finalmente está el dativo. Recordemos que la terminación es de tercera declinación. El dativo plural es un sí. Entonces ya uno supone el mismo problema. Si yo a ant le agrego sí, me va a quedar una sigma que va a tumbar la tau, luego una sigma que va a tumbar la nu, alfa por compensación de la caída de estas dos se va a terminar alargando y yo voy a terminar escribiendo así. Esa iota, te recuerdo que es una iota breve. Eso sería básicamente la cuestión. Mire, cuando entonces nosotros veíamos el modelo de los sustantivos que terminaban en an, nosotros seguíamos el modelo o como paradigma la palabra gigas, gigantos, en este caso masculina jo. Ahora pues no podemos seguir ese modelo porque ya vimos que el vocativo se comporta diferente. El nominativo es parecido, pero el vocativo no. Y el nominativo es parecido si es masculino. Si es femenino, agrego toda una sílaba, sa. Y si es neutro, es tema puro. Entonces, no todas las cosas de allá me sirven para acá. Aquí vamos entonces a utilizar un paradigma. El paradigma de la palabra o del adjetivo más utilizado quizás entre los adjetivos. Y es el adjetivo paz, pasa, pan, que normalmente nosotros traducimos con nuestro adjetivo todo o también con este distributivo cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con el primero de los adjetivos, porque ya hemos dicho que el masculino se comporta de una manera sigmática
que el femenino pasa, aquí podemos ver la sílaba sa, y el neutro es en tema puro. Entonces, claro, mira que las terminaciones tienden a ser diferentes. Entonces, vamos a afrontar uno por uno, porque la idea es que los podamos ir afrontando uno por uno. Comencemos entonces. Vamos con el masculino. Vamos a sacar el masculino aquí aparte. Aquí tenemos paz, que significaría todo. Todo hombre, cada hombre. Bueno, ya nos tenemos que imaginar, funciona como un adjetivo en todo el sentido de la expresión. Es decir, en posición atributiva, en posición predicativa, funciona así también. Pero también está esa función distributiva, es decir, por ejemplo, para decir cada hombre. Ahorita hablamos un poquito de eso. Si yo saco el genitivo es pantos, como tú ves acá. Te voy a recordar como regla de la acentuación por el momento. Esto no va a funcionar en toda la declinación, pero por el momento podemos basarnos en ella, que lo que es un monosílabo vamos a acentuarlo siempre en los casos directos en esa sílaba principal del monosílabo, pero en los casos indirectos el acento lo pasamos al final. Decíamos por allá en esa regla, si la sílaba final es breve, el acento es oxeia o agudo. Si la sílaba final es larga, el acento es circunflejo perispomene, ¿no? Bueno, aquí no se va a cumplir todo eso, pero básicamente esa es la formación. Esa la tenemos como base, pero tenemos unas excepciones que las vamos a ir viendo. Entonces, el tema de dónde lo consigo, lo consigo de acá del genitivo. ¿Qué hago? Quito la terminación. Ya reconocí la terminación que me quedó, pant. ¿Qué estoy viendo? ¿En qué termina el adjetivo? Termina en consonante dental compuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Colocar en cada caso pant y empezar a jugar con eso. Miremos el nominativo singular. Entonces, el tema es pant. Ya hemos dicho que el masculino neutro singular es sigmático, entonces voy a agregar la sigma. Me queda pants, pero ya sabemos qué hace la sigma. La sigma tumba la tau, la sigma tumba la nu. ¿Y qué pasa ahora? Alfa se me alarga y por eso mi acento es circunflejo. Para decir todo digo paz, paz. Por ejemplo, si yo quiero decir todo hombre, puedo decir paz anthropos. Recuérdate, siempre tengo que hacer concordar caso, género y número, porque esto es un adjetivo calificando un sustantivo en este caso concreto. Yo puedo decir el vocativo, hemos dicho que el vocativo es exactamente igual. Entonces, no hay que hacer más nada, como queda el nominativo, queda el vocativo, y aquí tenemos o todo, por ejemplo, o todo hombre, o cualquier palabra, o todo apóstolo, todo mensajero, o todo profeta, lo que quiera que podamos decir, o todo filósofo, siempre lo vamos a tener que meter con esa idea de paz. Ahora el caso acusativo. En el acusativo tenemos que volver a poner toda la forma hasta el tema. El tema termina en consonante compuesta. Bueno, y como estamos en la tercera declinación, agregamos para el acusativo singular simplemente una alba. Aquí está el término panta. Bien, como habíamos dicho, el nominativo singular tenemos un monosílabo. Como es un monosílabo, aquí se volvió ya una palabra bisilábica. Tenemos dos sílabas, donde hacemos permanecer el acento en la sílaba principal pan, en los casos directos. Esto traduciría a todo. Pero si ya empezamos los casos indirectos, volvemos a colocar el tema pant y la terminación del genitivo de tercera declinación masculino es siempre omicron con sigma. Mira, trasladamos el acento a la sílaba final, por regla. Y es un acento oxea o agudo, pues porque la sílaba contiene una vocal breve que la hace sílaba breve. Pantos. Esto para decir de todo. Y ahora vamos al dativo singular. Dativo singular también, recordemos, es un concepto, dativo singular también es un caso indirecto. Coloco el tema pant y tengo que agregar una simple iota de la tercera declinación. Aquí está. Hice lo mismo, el acento lo trasladé como la iota se considera breve por naturaleza, digamos, de esta cosa, entonces el acento es oxeia. Y aquí pues podemos traducir para, con, por todo. Obviamente colocamos otra palabra masculina en griego porque el adjetivo, a no ser de que sea sustantivado, va a estar calificando otro término.
Ahora veamos los casos plurales. Conservamos de nuevo pant y el acento, mira, como es un caso directo, volvemos el acento a la sílaba principal. La terminación habitual que nosotros hacemos en este caso es una épsilon con una sigma. Entonces tenemos antes para decir todos. ¿Cómo es el vocativo plural? Es exactamente como es el nominativo plural. Pantes es la forma para decir o todos, lo que sea que vayamos a decir, o todos, y la palabra griega masculina que vayamos a traducir. Para el acusativo plural volvemos a colocar el tema pant y la terminación que normalmente utilizamos es la terminación as. Pantas. Para traducir a todos. Ahora nos trasladamos a los casos indirectos. Si son casos indirectos, ¿qué es lo que esperamos? Que el acento se traslade a la sílaba final. Pero aquí no pasa eso. Y nos había pasado lo mismo en un monosílabo que habíamos estudiado como sustantivo precedentemente cuando comenzábamos la tercera declinación. O sea que esa ley del monosílabo acentuado en la sílaba final en los casos indirectos no siempre se cumple. Aquí tendríamos que tener un pantón, es decir, un acento circunflejo en la omega y sin embargo esto no pasa, se queda acá. Pantón, para decir de todos. Pantón, de todos. Y terminamos con el caso del genitivo, perdón, del dativo plural. El dativo plural, entonces vamos a experimentar algo, porque la terminación es sí, y si es sí, entonces la tau normalmente en este caso desaparece, la sigma con la new hace lo mismo, y ¿qué me queda? Esta palabra. ¿Qué le va a pasar a la acentuación? Va a cambiar. ¿Por qué? Compensando la caída. La alfa era breve, se cayeron dos cosas acá, entonces se vuelve larga. Y claro, en una vocal larga, el símbolo circunflejo muchas veces representa que existían algunas letras que ya no se ven ahí. Pasi. Bueno, ¿y qué va a significar pasi? Pues lo que hemos traducido siempre, para, con, por todos, y ya miraremos qué término vamos a colocar. Voy a colocar acá ya entonces el paradigma completo del masculino. Obsérvalo acá. Observa que el dual no tenemos en la literatura las formas respectivas. Lo podríamos hacer. Podríamos hacer el dual, sería pante de los casos directos y pantoin de los casos indirectos, pero en la literatura no aparece registrado, entonces no hay caso dual para este verbo. Vamos al caso, perdón, vamos al género femenino. Aquí tenemos el sustantivo, perdón, el adjetivo femenino toda, que se escribe pasa. Se nos ha dicho que debemos utilizar la primera declinación. Y en este caso, con un alfa que es impura, porque date cuenta que el nominativo tenemos alfa, pero es un alfa impura, no la preceden las tres letras, la iota, la épsilon o la rho, que la harían pura. Por lo tanto, en el genitivo no podemos esperar un pasas, sino un pases. Aquí hay lo que nosotros llamamos un oscurecimiento de la alfa con la eta. Observemos entonces que alfa está precedida por esta sílaba, por esta sigma, que se nos ha dicho a nosotros. El tema es anómalo, no es como paz, pantos. El tema es anómalo, en cambio es pasa, como está acá. Quito o señalo la terminación del genitivo singular y que me queda paz. Eso es lo que yo tengo que tener durante toda la declinación. Entonces, en el nominativo singular, para decir toda, yo digo pasa. Ahí está la vocal. Esta vocal es breve, ¿no? Pasa. Para que pueda en penúltima sílaba estar el acento circunflejo, la última tiene que ser breve. Pasa. Vale, habíamos dicho que había que agregarle sa. O sea, no hay que duplicar las sigmas, solamente utiliza una. Pues es que no es necesario, porque primero el nominativo singular del femenino no es sigmático. El tema sería pant y agregamos sa, como lo mostré ahorita, panza sería. Pero la sigma quitó la tau, la sigma quitó la new y ¿qué quedó? La forma pasa y sobre esa forma
ya trabajamos. Entonces, lo único que vamos a agregar son terminaciones. Entonces, pasa para traducir toda. El vocativo es exactamente igual, como lo hemos dicho ahorita, vocativo singular o toda es pasa. Ya tenemos que jugar con las terminaciones propias de la primera declinación en el alfa que se va a, a contaminar, oscurecer, pero en los casos indirectos. Los casos directos respetan alfa. Entonces, el acusativo singular es pasan a toda. Tiene que ser así. Pasan. Agregué la terminación típica. Pasan. Ahora nos vamos hacia el genitivo. Tengo que cambiar el acento porque la terminación es con eta sigma, se vuelve larga y por lo tanto no puedo seguir marcando el acento circunflejo acá. Se convierte en oxea porque la última sílaba es larga. Pases. Esto para decir de toda. Y ya tengo que decir para toda o por toda o con toda. Es una eta con una iota suscrita. Pase. Ahí está la forma del femenino. No sé si esto está claro. Simplemente ya la rutina de la declinación habitual. Vamos a los casos plurales. El nominativo plural. Pongo el tema y cuál es la terminación que utilizamos en la primera declinación femenina. El ay. Pasai. Recuerda que esta ay, aunque es un diptongo propio, se considera breve para efectos de la acentuación. Aquí está la expresión por todas. El vocativo plural es exactamente como el nominativo plural, o todas, las mujeres, las muchachas, bueno, ya dependerá de la palabra femenina que califique este adjetivo. Para el acusativo plural agregamos as, pasas, porque es su terminación normal cuando la veíamos en la primera declinación. Y comenzamos los casos del genitivo plural. Atención, vamos a aplicar las reglas que vimos en en la primera declinación sobre el genitivo plural, que había una atracción del acento hacia la terminación on, porque en la antigüedad aquí había otra cosa. Bueno, pero eso lo explicamos ya para la primera declinación. Bueno, decíamos allá que la terminación verdadera era ason, así terminaba, y que esa sigma entre la alfa y la omega cayó en el tiempo y quedaron dos consonantes fuertes que terminaron por contraerse en la respectiva vocal, en este caso de tipo oscuro. Entonces la omega venció y quedó simplemente una on y por eso se colocó el acento circunflejo recordando que antes había una alfa y una sigma. Bueno, recuerdo eso que lo vimos hace 1000 años. Bueno, entonces aquí para decir de todas y finalmente el dativo plural, pues simplemente agregamos ais como es típico y decimos pasáis. Aquí el acento se sigue manteniendo como en el nominativo en la primera parte, porque en el femenino nosotros no tenemos un monosílabo, tenemos un bisílabo, pasa. Así comienza el nominativo singular femenino. Entonces aquí la regla del acento no afecta realmente la palabra. Esto para decir para, con, por o todas. Y aquí está el paradigma de la palabra femenina. También en el mismo caso, nosotros no tenemos duales. Los podríamos construir fácilmente. Pasa, pasain, pero no están registrados en la literatura. Finalmente nos queda el neutro. El neutro decimos pan. Recuerda que entonces para poder abstraer el tema necesitamos de la ayuda del genitivo. Aquí está el genitivo. Pan, pantos. Como hicimos con el masculino, debemos saber cuál es la terminación, es os, y por lo tanto el tema es pant, que termina en consonante compuesta, dental compuesta, pant. Entonces tenemos que jugar es con esto. Vamos a construir el nominativo. El nominativo neutro singular es en tema puro, por lo cual yo simplemente tengo que agregar nada. Pero ¿qué pasa? Una palabra en griego no termina en esta consonante. Puede terminar en new, mas no en esta. Entonces la tau se tendrá que ir. Aquí se fue. Y aquí me quedó la palabra pan. Todo lo que sea, o cada, porque recuerda que pan, paz, pasa, pan también significa cada. Entonces aquí todo, pan, todo.
Atención entonces, este acento circunflejo queda por quizás la forma masculina, asimilando la forma masculina. Otros dirán, no, la caída de la tau hizo que esta vocal se alargara. No es lo más normal. Lo más normal es que si la ñi hubiera caído, esto se alargara, porque generalmente es la vocal que precede directamente en orden a lo que ha caído. Pero podríamos decir que por asimilación del masculino, esta se vuelve larga también y con acentos circunflejos. Nominativo singular es pan. Como es un neutro, eso significa que los casos directos son iguales, pan o todo. Y el acusativo singular también tiene que ser igual, pan o todo. Casos directos iguales. Para los siguientes casos, recuperamos el tema pant, ¿no? Y va a quedar como el masculino singular. Agregamos la terminación, el acento se me mueve porque tengo en el nominativo singular un monosílabo. Entonces tengo pantos. Para traducir de todo, pantos. Y en el caso del dativo singular, la misma historia. Tengo un pant al cual le voy a agregar una iota con acento para decir para, con o por todo. Mire que ya es como la mecánica, ya no es inventemos, sino es la misma mecánica. Donde tenemos que poner atención casi siempre es nominativo, vocativo singular y dativo plural. De resto, todo es la misma historia. Ahora, en nominativo plural, recuerda que cambiamos la terminación. La terminación es un alfa, panta. Para decir el plural todos, con palabras que son neutras. Por ejemplo, daimonía. Todos los demonios, daimonía. Recordemos que los casos directos son exactamente iguales, por tanto el vocativo será exactamente como el nominativo, panta o todos, y el acusativo plural será también panta para decir a todos. Volvemos a la misma idea del masculino en el genitivo plural. Yo coloco pant, debería tirar, por ser un monosílabo en el nominativo, el acento sobre la sílaba final, pero aquí es la excepción a la regla y me queda pantón, de todos. Finalmente, dativo plural, la misma historia, pant, le agrego la sílaba sí, sigma no se la lleva bien con tau, tau se tiene que ir, sigma no se la lleva bien con nu, nu se tiene que ir, alfa se vuelve larga y entonces asume el acento circunflejo por compensación, porque así tiene que ser. La lengua es incluso interesante y bonita por eso mismo, que como que en algún punto la pérdida, si se puede decir, eso suena como a meditación de una pérdida humana. Entonces se compensa, en este caso se compensa con un acento que alarga la vocal, entonces nos va a quedar así, así, para significar para, con o por todos. Aquí está el paradigma completo. De la misma manera, observa que el dual no registra en la literatura una forma en particular. La podemos reconstruir, como te dije, sí la podemos reconstruir, pero de nada sirve porque pues no la vamos a encontrar y obviamente no la vamos a usar. Voy a ir concluyendo entonces, este es el adjetivo más importante de estos adjetivos que terminan en consonante dental compuesta en ant. Bueno, aquí está entonces toda la declinación hecha por números. Aquí estamos con el masculino, femenino y neutro singular. Podemos observar entonces en estas formas que el acento siempre lo vamos a colocar normalmente en la sílaba radical o la sílaba del tema, exceptuando el genitivo, singular, neutro y también el dativo, porque dativo neutro y dativo masculino y dativo neutro, porque al ser monosílabos aplica la regla de acentuación de monosílabos. Casos directos, el acento se mantiene en la sílaba del tema, casos indirectos, lo pasamos a la sílaba final. ¿Dónde vamos a tener cuidado? Vamos a tener cuidado en el plural, porque en el plural el acento se va a mantener en las sílabas temáticas o sílabas radicales. Con respecto al femenino, la misma historia, no podemos contar porque no estamos ante un monosílabo, sino ante una palabra bisilábica. Entonces el acento normalmente lo vamos a manejar en las primeras sílabas, solamente cambiamos en el genitivo plural por lo ya explicado
precedentemente. Recuerda que en los acentos singulares, perdón, en el neutro, en los casos directos, observamos el acento circunflejo, que quizás haya dejado ese acento así por analogía con el masculino. O como dicen algunos, porque aquí cayó la tau y entonces había que compensar alfa, pero normalmente, vuelvo a repetir, esa compensación no es la más lógica. Si hubiera caído la nu, tal vez sí, pero cayó, fue una consonante después de, bueno, por la razón que sea, en todo caso, recuerda que no tenemos declinaciones duales para este adjetivo. Como este adjetivo paz, pasa, pan, tenemos otros dos adjetivos más que pertenecen a este grupo y que son composiciones de paz, pasa, pan. El adjetivo japas, japasa, japan. Observa, si quito alfa, me queda paz, pasa, pan. Y sympas, sympasa y sympan. Si quito el preverbio, que se parece a syn, la preposición, me queda paz, pasa, pan. Bueno, todo significa todo o todo significa cada, como ves acá. Pero algunas formas son formas reforzadas. Por ejemplo, esta es una forma reforzada del primer adjetivo que estamos viendo. Y aquí vamos a enfatizar en lo que compone ese todo. Por eso también me voy a traducir como entero, total o cualquiera. Las partes que componen ese todo. En tanto que esta otra forma, que también es una forma reforzada, nosotros la vamos a tener más bien como con el sentido de todo junto, y por eso ese syn que significa con, todo junto, también entero o total. En suma, esto puede traducir lo mismo, pero enfatiza algún elemento en particular cuando se lo utiliza. Observemos este último adjetivo, porque este último adjetivo tiene usos particulares en algunos momentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el siumpa, siumpas, asiumpan. Por ejemplo, yo lo puedo usar como sustantivo neutro. Es decir, le coloco un artículo y me queda como un adjetivo sustantivado. ¿Y qué va a significar? Totalidad o conjunto. Si lo tengo como adjetivo sustantivado, le coloco artículo. Por ejemplo, yo digo, tosyumpan, ahí tengo yo la totalidad o el conjunto, pero también hay expresiones fijas. Por ejemplo, la expresión tosyumpan, que también acabo de decir es un acusativo, la puedo utilizar como si fuera un adverbio. Y cuando nosotros vamos a concluir un discurso, decimos tosyumpan, que normalmente traducimos en suma o en resumen, tosyumpan. O también puedo decir tosyumpan eipein. Siumpan e ipein, para decir en una palabra. Son expresiones fijas. Aquí hay un verbo por el decir, aquí no dice palabra, pero todo junto significaría en una palabra. ¿Ves? Entonces hay expresiones fijas y esas expresiones fijas pues se traducen de esa manera o corresponden en español a eso que yo te estoy diciendo. Y vamos a concluir lo que hemos expuesto diciendo una última cosa. También con ant pueden funcionar algunos adjetivos que tienen una sola terminación o una sola salida. La mayor parte solo son adjetivos con género masculino y raramente con género femenino. ¿Cómo se declinan? Tal cual como declinamos gigas, gigantos. De hecho, digamos, el nominativo va a ser sigmático, como en el caso anterior o como en el caso de la palabra gigas. ¿Cómo va a construirse el vocativo? El vocativo singular, la misma historia, como gigas, gigantos, es decir, que lo haremos en tema puro, con la caída de la tau final y sin alargamiento compensatorio. ¿Y cómo se acentúa? Pues todo dependerá. La construcción, la construcción del vocativo dependerá de cómo esté acentuado el nominativo. Entonces, mire que es como gigas, gigantos. Si, por ejemplo, el nominativo, como ves acá, es oxítono, entonces yo voy a tener un vocativo exactamente igual al nominativo. Pero si es barítono, es decir, un acento que no esté al final, puede ser en la penúltima o en antepenúltima, entonces va a ser con tema puro. ¿Qué implica el tema puro? Ant va a caer la tau, como ya lo hemos visto. Entonces, aquí, si en sentido completo, vamos a hablar
de un adjetivo que se comporta como gigas, gigantos. ¿Qué adjetivo voy a proponer? Son muy pocos los adjetivos, pero si son muy pocos no significa que no los aprendamos, pero la dinámica es la misma, no es difícil. Vamos a aprender el adjetivo acamas, acámantos. Eso significa una persona que no se cansa o una cosa que no se cansa, infatigable, incansable, acamas. ¿Cómo me lo aprendí yo? Pues que la palabra tiene cama y alfa privativa. Entonces yo digo, sin cama. Pues no es verdad. Esto no es una etimología correcta, pero es un ejercicio mnemotécnico para mí. Ácama, sin cama, una persona que no descansa. Entonces es infatigable, incansable. Ácamas, acámantos. Bueno, no se le coloca artículo. ¿Por qué? Porque es un, y así lo encontramos en el diccionario. Acamas, acámantos. Mira, aquí no hay artículo de nada. ¿Qué nos quiere decir? Que es un adjetivo que solo tiene una forma. Si tuviéramos el artículo, diríamos que es un sustantivo, pero no hay artículo. Para que no lo confundamos, se parece a la formación del artículo. Míralo acá, gigas, gigantos. Bueno, tenemos el nominativo acamas, nominativo sigmático. Si colocamos el genitivo, le quitamos o señalamos la terminación, el tema es acamant. Por lo tanto, termina en new contado, es decir, en consonante dental compuesta velozmente y sencillamente queda así. Nominativo tenemos a Camant, es sigmático el nominativo, el sigma tumba la tau también se va con la new y que me queda a camas, que significa incansable, incansable lo que sea. Exacto, sin bueno, si hay compensación, esto es largo, pero el acento como está en esta posición, pues no se ve afectado. Ahora, ¿qué me dicen a mí del vocativo? Me dicen que si la palabra tiene el acento acá, es decir, es oxítona, el vocativo será igual. Y que si es barítona, o sea, que está el acento acá o acá, entonces lo haremos en tema puro. Entonces, de acuerdo a esto, esta es una palabra barítona, por tanto, el vocativo es tema puro. Acá, man. ¿Dónde está la tau? Pues la quité, ya desapareció porque no me podía quedar. O incansable, ¿no? Vamos al caso del acusativo singular. Coloco todo el tema y simplemente agrego alfa, que es breve, acámanta, incansable, aún incansable o aún incansable, lo que sea. Caso del genitivo singular, acamanti. Perdón, acámantos, genitivo singular. El acento no lo he movido porque todas las terminaciones son breves. Está en posición proparoxítona. Y finalmente, el dativo singular, vamos a tener nosotros el acamanti, porque también la iota es una iota breve. Esto significa para, con, por, un incansable. En el plural, ¿qué tendremos nosotros? Como es una formación masculina y raramente femenina, no es neutra, entonces tendremos un acamantes, incansables. El vocativo es exactamente igual al nominativo plural. Entonces tendremos un acamantes para decir, oh, incansables. Y el caso del acusativo plural tendremos un acamantas. Ya lo hemos visto nosotros, que ese acamantas va a significar a unos incansables, acamantas, a unos incansables. Luego tendremos el genitivo plural, acamanton. El acento lo he tenido que mover porque tenemos sílaba larga. En la posición proparoxítona no me admite el acento acá. Lo tuve que mover. De unos incansables. Finalmente, el caso del dativo plural, acaman, sí. Ah, sí me ha contado. La tau debe de irse. La new se va, es verdad, la vocal se va a alargar, pero no la tengo que mover. ¿Por qué? Porque quedó en posición proparoxítona y esta se puede quedar acá si la última sílaba es breve. Entonces, acá más sí para decir para, con, por, unos incansables. Tenemos casos directos duales. Este sí verbo no lo presenta, este adjetivo no lo presenta. Acámante para decir dos incansables o dos incansables a dos incansables, lo que sea. Y tenemos los casos duales pero indirectos. Acamantoin. He movido el acento. Para decir para, con, por, dos incansables. Aquí el paradigma
completo. Espero que no hayan errores. Ya lo que quedó, quedó, lo escrito, escrito está, ya no se puede hacer nada, yo creo que está bien. He querido colocar, por ejemplo, en algún momento los tres puntos finales, como para que se entienda de que es un adjetivo que lo acompaña a otra palabra, para que no se entienda que es como si fuera un sustantivo solo y ya. Bueno, no lo coloqué en todos lados, pero ya entenderás que con una o dos veces basta, suficiente como para dar la idea. Bueno, todo por hoy. Ya la próxima vez veremos los que terminan en ent y los que terminan en ot. Gracias, 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 Johan.